El día de hoy vamos a abordar lo que es la función racional. De esto vamos a hacer primero el constructo de lo que son expresiones algebraicas racionales. Estos temas por ahí ya lo conocen, sin embargo, vamos a tocar algunos pequeños detalles que nos van a servir al momento de definir esto como una función. Ya un poquito más adelante. Bien, vamos a comenzar entonces la definición. Vamos a definir lo que es una expresión algebraica racional. Ojo, no simplemente una expresión racional. Vamos a decir que es una expresión de la forma h de x, ¿ok? Donde podemos ver a h de x como un factor, ¿ok? Una división, vamos a decirlo así. Grosso modo de ver h de x, su elemento más importante, es la operación de la división. Donde voy a tener, obviamente, el dividendo y el divisor, los factores p y q de x, en los cuales estos serán polinomios. Estos van a ser polinomios cualesquiera, siempre y cuando el polinomio de abajo, el que hemos denominado q de x, sea un polinomio no nulo, es decir, que sea distinto de este polinomio constante cero. Bien, acuérdense que ese es el polinomio nulo, el polinomio que es constante y que esa constante es igual a cero. Ahora, ya dicho esto, entonces observen que a grosso modo estoy diciendo que es una división de polinomios, los cuales obviamente como toda división, pues el denominador no puede ser cero. Entonces vamos a ver, como ejemplo, si tengo que p de x es este polinomio 5x a la 4 menos 9 y q de x el polinomio x al cubo, entonces la expresión, así como lo habíamos definido antes, h de x, el polinomio p sobre el polinomio q, va a conformar lo que es una expresión algebraica racional. ¿Ok? Este es el primero de los puntos que tenemos que ver. Así de fácil es la definición de una expresión algebraica racional. Pero veamos qué pasaría en este caso. Simple y sencillamente vamos a cambiar un poco p, ser 5x a la 4 menos 9x a la 2. Yo observo que p sigue siendo un polinomio, no tengo ningún problema con ello. Mientras que por el otro lado q de x, pues es una expresión x a la x. ¿Qué pasa con esto? Recuerden que definíamos que un polinomio era aquella que estaba definida en una variable y que esa variable iba a tener siempre exponentes enteros no negativos. Perfecto. Está bien entonces lo que pasa con P, pero ¿qué observamos que pasa con Q? Observamos que por ahí el exponente de Q es variable también. Y al decir que es variable, quiere decir entonces que esto puede tomar valores no necesariamente enteros, ni tampoco necesariamente no negativos. Entonces entramos en una ambigüedad en la cual decimos esto definitivamente, q de x, no es un polinomio. Y al no ser un polinomio, entonces la expresión p de x entre q de x no sería una expresión algebraica racional. Ojo acá. Podemos decir que el ejemplo anterior va a establecer una expresión racional. Sí, define una expresión racional porque al final yo tengo que, acuérdense que lo que hemos dicho de una expresión racional es básicamente que su elemento más importante es esa división. Entonces yo observo que ahí tengo una expresión sobre otra, generando esto que esto sea una expresión racional. No obstante, no podemos decir que sea algebraica racional. Veamos entonces, ¿qué más tenemos acá? Tenemos este siguiente hecho, en el que vamos a definir lo que es una expresión algebraica racional irreducible. ¿Ok? Digamos que una expresión algebraica racional h de x es irreducible si y solo si h de x ya vimos que se puede escribir como un cociente p de x entre q de x de esas expresiones. Para ellas no existiría, para esos polinomios p de x y q de x, no existiría una raíz, siquiera una raíz común. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a recordar el concepto de raíz. La raíz de un polinomio, vamos a decir que r va a ser la raíz del polinomio p de x, sí, solo si
P evaluado en R fuese cero. ¿Ok? Entonces este es el concepto de raíz del polinomio, simplemente lo recuerdan. En el hecho de funciones, que nosotros ya hemos trabajado con ellas, simplemente se conocen como los ceros, pero cuando se da el caso de polinomios, se conocen como raíz. Ahora, la diferencia entonces va a estar en que las raíces del polinomio de arriba sean distintas a las raíces del polinomio de abajo. Si eso pasa, es claro entonces que la expresión h de x sería una expresión algebraica racional y reducible. ¿Sí? No podríamos llegar a reducir. Este hecho por ahí va a ser muy similar a lo que nosotros ya estudiamos. No obstante, tenemos que hacer la introducción de algunos pequeños detalles que veremos a continuación. Primero, vamos a verificar cuáles de las siguientes son expresiones irreducibles. Entonces, en este camino, en este proceso, aquí vemos varios ejemplos, los vamos a desarrollar uno a uno y vamos a descubrir entonces cuáles son esos elementos que van a ser importantes para dar el siguiente paso. Bien, empezamos acá. Dada esa expresión, el primero de estos ejemplos, x menos 9 entre x más 2, vamos a verificar si las raíces del polinomio p de x y q de x son distintas. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a ver, vamos a decir p de x, que va a ser x menos 9, el primero de los polinomios, el polinomio que está arriba, y vamos a buscar la raíz de esto. Vamos a hacer entonces que ese polinomio sea igualado a 0. Acuérdense, estamos buscando los valores que hagan 0 a p de x. Al hacerlo, me queda simplemente una ecuación lineal, la cual se resuelve muy fácil, solamente despejando, y me queda x igual a 9. Como aquí no es el caso de hablar en sí de lo que son ecuaciones, sino de ver cuáles son las raíces, ¿sí? Observo entonces que ese polinomio tiene una raíz única, y es 9. ¿Por qué decimos que es única? ¿Con qué certeza lo decimos? Simple y sencillamente por el teorema fundamental del álgebra, el cual ya conocen. Entonces, es decir, entonces que si evaluamos en el polinomio p el valor de 9, eso lo escribimos de esa manera, tenemos entonces simplemente que vamos a sustituir 9 por x cada vez que aparezca en esta expresión p de x. ¿Ok? Simplemente sería sustituirlo aquí, ¿no? 9 menos 9 y eso nos da 0. Ahí queda demostrado entonces que 9 es una raíz de p. Ya si queremos buscar qué pasa con q, bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar los valores que hagan 0 a ese polinomio q. Y simple y sencillamente llegamos como el caso anterior a plantearnos x más 2 igual a 0 y resuelvo x igual a menos 2. Lo cual viene a ser también una raíz única, debido a que ese es un polinomio lineal. Tener, entonces, a lo más una raíz, o mejor dicho, exactamente, una raíz compleja, ¿no? Así como nos lo dice el teorema fundamental. Ahora, de aquí vamos a tener entonces que al evaluar en ese valor que hemos encontrado, menos 2, sobre el polinomio q, eso lo escribimos así, recuerden, tal y como en funciones, esto me quedaría en 0. Listo. Quedamos. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Simplemente que la raíz de p y la raíz de q son distintas. Por tanto, la expresión es irreducible. Ya tenemos entonces el primero de los ejemplos realizados. ¿Qué pasaría con el segundo? Bueno, voy a ver esto de la misma manera. Voy a buscar, dado que no, por ahí no va a ser tan evidente al principio, vamos a buscar cuáles son las raíces de los polinomios p y los polinomios q. Entonces hago p de x igual a 0 para encontrarlo. Listo, me queda entonces, acuérdense, p de x, el de arriba, me quedaría esta multiplicación igualada a 0. Y para que esto sea igual a 0, por la propiedad de dominio e integridad de los reales, que este factor sea 0 o que este factor sea 0. Con eso encontramos que x es igual a 5 o que x es igual a menos 8. Una vez aquí, vamos a decir entonces que las raíces de p de x son 5 y menos 8. ¿Por qué nos quedan dos raíces? Otra vez, teorema fundamental del álgebra. ¿Qué pasaría aquí? Tengo que este es un polinomio de grado 2. Vamos a verlo precisamente reflejado aquí, con la expresión q de x. ¿Qué pasa con q de x? Bueno, q de x ya lo vemos, es un polinomio de grado 2. La máxima potencia presente, con coeficiente obviamente distinto de 0 es 2. Listo, ya sé que es un
polinomio de grado 2 y que al poder factorizar o resolver esa ecuación igualada a 0, vamos a obtener a lo más solamente dos soluciones. ¿Ok? Y el teorema fundamental del álgebra, repito, me dice que hay dos soluciones. Entonces, vamos a ver cómo cada real es también un complejo. Aquí se deja ver x igual a 5 o x igual a menos 3 las soluciones de esto. Aquí procedimos a factorizar, cosa que ustedes ya manejan, ¿okay? Y no es tema de esta clase, simplemente vamos a asumir que esto nosotros ya lo manejamos. Ok, de aquí puedo decir entonces que las raíces son 5 y menos 3. ¿Qué observan? Observan que hay un valor que es común, ¿cierto? Ese valor es 5. Por tanto, voy a decir que la expresión h de x es reducible. ¿Qué pasa entonces cuando una expresión es reducible? Bueno, esto es lo que nos enseñaron previamente, verlo como una expresión algebraica y decir, ojo acá, que h de x, que es esta expresión, yo la puedo factorizar, como vieron, y llego a este punto, y resulta que tengo el mismo factor multiplicando y dividiendo. ¿Qué pasa con eso? Se cancela, ¿no? Y eso es lo que nos han enseñado. Nos enseñaron de que al momento de hacer esto, yo simplemente voy a venir y cancelo esta expresión con esta expresión. Entonces se está multiplicando y se está dividiendo a la vez. Y me queda entonces simplemente x más 8 entre x más 3. Y ponemos todavía un igual. Yo le voy a poner un igual con un puntito acá. ¿Qué va a pasar con ese puntito? Lo vamos a explicar ahora precisamente. Entonces, observe que esta expresión ya es reducible. Entonces sí, una expresión que es reducible, nosotros la vamos a conducir hasta llegar a una expresión que sea irreducible. Eso va a ser la base del trabajo. Ahora, ya teniendo la expresión irreducible, nosotros vamos a tener que esta va a ser una nueva expresión. La vamos a llamar, en este caso, noten la diferencia, aquí escribí h de x, h mayúscula, y para esta h minúscula, ya que emana de la de aquí. ¿Qué pasaría en un punto en particular? Por eso he puesto simplemente ese punto, para que vean. Si evaluamos a este valor, a esta expresión h de x, en x igual a menos a 5, perdón, en x igual a 5, resulta entonces que eso se escribe así, ya lo sabemos. Este valor va a existir, ¿por qué? Vamos a sustituir en esta expresión, esta es h de x, ¿okay? Vamos a sustituir en esta expresión simple y sencillamente el valor de 5 cada vez que se encuentre x. Eso es poner 5 más 8, acá está, entre 5 más 3, acá está. ¿Qué me va a quedar esto? 13 sobre 8. ¿Y este valor existe? Claro que existe. ¿Qué pasaría entonces con h mayúscula de x? Si nosotros lo queremos evaluar en el mismo punto. Entonces, si lo evaluamos en x igual a 5, acuérdense, aquí fue evaluado anteriormente h minúscula, ahora vamos a evaluar sobre h mayúscula, pero h mayúscula es esta expresión. Entonces la cosa cambia un poquito. Voy a sustituir x por 5 cada vez que esta aparezca, cada vez que aparezca x en esa expresión. Entonces eso me quedaría esta situación acá, ¿ven? ¿Okay? Y esto, vean en el numerador que está pasando, 5 menos 5 pues es 0, 5 más 8, 13, ningún problema. Abajo tendría 5 al cuadrado, que sería 25, menos 2 por 5, 10, menos 15, esto sería menos 25. Y resulta que esto me quedó 0 sobre 0. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la división por 0 no está definida. Eso lo sabemos desde siempre, desde primaria. Entonces, ¿qué está pasando? Quiere decir que esta expresión h de x y esta expresión h minúscula de x no pueden ser tan iguales. Esa es la diferencia que hemos marcado acá. Entonces, si yo solamente me quedo con lo aprendido en un curso tradicional de álgebra,
yo diría que no habría diferencia alguna entre esta expresión y esta expresión. No obstante, hemos visto que sí hay diferencias. Hay diferencias puntuales, claro, sí, pero hay diferencias. ¿Por qué decimos puntuales? Porque en algunos valores pequeños, ¿no? En este tipo de valores así. Aquí en este caso solamente en x igual a 5 habría esa diferencia. ¿Ok? Algo que no podemos dejar pasar por alto cuando entremos a estudiar lo que son funciones racionales. Bien, sigamos con el ejemplo. Ahora observamos esa expresión. ¿Qué podemos decir de ella? Simple y sencillamente que si yo procedo a factorizar, bueno, esto de aquí, ustedes ya lo saben, es una diferencia de cuadrados, factoriza de esta manera. Abajo simplemente x más 1. ¿Qué pasaría? Tengo un factor que se repite arriba y abajo. Como dice la canción. Listo, se cancela. Y simplemente me quedaría x menos 1. Entonces con esto estaría diciendo que esta expresión, otra vez lo voy a hacer aquí, va a ser nuestra h minúscula de x. ¿Ok? ¿Y por qué la marcamos distinto? Otra vez lo mismo. ¿Qué pasaría si evaluamos sobre el valor que hace 0 a esta expresión? ¿Cuál es el valor que hace 0 a esta expresión? Simplemente viene, la copia y la igualan a 0. Y resulta de que al hacer lo que ustedes tengan que hacer en este caso, nos va a quedar que es igual a menos 1. Resuelvan, según lo que fuese, y sobre esos puntos que han encontrado, entonces es donde existiría esa diferencia puntual entre expresiones. Entonces observen, el valor x igual a menos 1 será un valor prohibido h de x. ¿Por qué? Porque me quedaría entonces 0 sobre 0. H mayúscula. Noten que h minúscula, si lo evalúan en menos 1, no habría ningún problema. Simple y sencillamente diría h minúscula de menos 1. Voy a sustituir por x, ese menos 1, y me quedaría que esto es menos 2. Y no hay ningún problema en la minúscula. ¿Okay? Pero en la h mayúscula, en esa expresión, sí hay problemas. Y eso me da otra vez una división por 0 que sabemos todos no está. Por lo tanto, vamos a ir haciendo esta consideración. Si nosotros asumimos que h de x fuese una función, diríamos entonces que h de menos 1, que se refiere a la imagen de menos 1 a través de la función h, no existiría. Perfecto. Esto es lo que nos va a dar comienzo o abrir paso precisamente a ver esto desde el punto de vista de funciones. Entonces ya estamos viendo que no va a ser lo mismo el trabajo tradicional del álgebra con el trabajo en análisis funcional. Aquí ya no podríamos decir que estas expresiones son exactamente iguales. Voy a poner es igual con otra vez un punto. Veamos qué pasaría en este caso. Esto es algo diferente porque resulta que el polinomio de arriba, x, pues si ustedes intentan resolver esto, van a llegar a que esta expresión no es soluble en los reales. Y por algo podría decir entonces que las raíces de ese polinomio pues, no son reales. Así que no habría ningún problema con el caso del polinomio q de x, el cual tiene raíces reales. Así que no habría raíces comunes y por tanto puedo decir que la expresión es irreducible. A pesar de que las raíces no sean reales. Ojo. Entonces no necesito únicamente que en estas raíces comunes sean reales. Y vamos a ejemplificarlo mejor todavía con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría con este? Observe, aquí tengo la misma expresión. P de x y q de x son el mismo polinomio. Obviamente van a coincidir entonces todas las raíces, son el mismo. ¿Qué pasaría si yo resuelvo esto? Van a quedar entonces las raíces van a ser iguales. Pero a pesar de que nosotros todavía no podamos calcularlo, lo sabemos. Así que van a tener raíces comunes, el polinomio P y el polinomio Q. Por tanto, voy a decir que esta expresión es reducible. Y si es reducible, ya sé que puedo operar algebraicamente y hacer algo al respecto. ¿Qué pasaría aquí?
tengo la misma expresión, ¿no? Y simplemente la cancelo y me queda que esto es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa con este igual? Bueno, dentro de los valores reales, números reales me refiero, esto va a ser siempre igual a 1. ¿Por qué razón? Porque no habrá ningún valor que va a generar una imagen no definida. Eso es lo que sucedería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente, si se preguntan por qué, porque las raíces de este polinomio, voy a llamar R, o sea, según el teorema fundamental del álgebra, me dicen que habría R1 y habría R2, ¿okay? Porque el polinomio es de grado 2, ambas pertenecen al conjunto de números complejos, es decir, este que está por encima del de los y no son reales. Estas de aquí, vaya, más simple, vamos a poner aquí, esto no es real. ¿Okay? Quiere decir que se genera un complejo puro. Cuando hay esta diferencia, estamos hablando de que existe un complejo puro. Pero está claro, no voy a dar sobre ese punto, no es contenido del curso, pero, sí puedo decir de que como no son reales, entonces en los reales esta expresión van a ser iguales. Y no se dio el caso anterior. Esa es la pequeña gran diferencia. ¿Okay? ¿Cómo queda todo esto al final? Llegamos a que esta expresión era irreducible. Estas siguientes dos no. Esta sí. ¿Okay? Y esta última tampoco lo era. ¿Qué sucede cuando las expresiones algebraicas racionales son reducibles? Bueno, eso lo veremos justamente cuando empecemos a analizar propiamente esto desde el punto de vista de funciones. Vimos que hay entonces una diferencia puntual, ¿okay? En todas esas raíces que eran comunes, ahí se generan esas diferencias, no obstante no hemos visto una consecuencia gráfica. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta entrega. Hasta pronto.